Bueno, mi nombre es Carlos Ucán, un joven mexicano que me cansé de ser un apático, me cansé de ser solo un espectador de lo que sucede en mi país y que hoy he decidido a través de una transmisión, a través de un video, a través de lo que pienso, a través del Twitter, pero sobre todo a través de acciones tangibles que salgan más allá, que salgan de las redes y que vayan a las calles y que incidan de manera real. Me cansé de ser un mexicano mediocre, me cansé de que la situación del país me cansé de pensar de que la situación del país era un asunto solo de políticos y decidí involucrarme. Es la invitación que les hago el día de hoy a los jóvenes que dicen que la política es un asunto solo de políticos. Y eso es una mentira. La política es un asunto donde decide la clase política, pero porque nosotros los empoderamos para que tomen decisiones en nuestro nombre y nos tienen que rendir cuentas. Yo no sé qué ciudadano piensa que su diputado no le tiene que rendir cuentas. O no sé qué ciudadano piensa que nuestro diputado y senador no tiene que velar por nuestros intereses. Y lo peor de todo, yo sí sé que hay diputados del PRI, del PAN, que piensan que no le deben nada a los ciudadanos. Me parece que hay un tema muy interesante que está sobre la mesa. Se acaba el 2017, como ustedes dicen. Se acaba el 2017, como ustedes dicen, y se han aprobado una serie de leyes que para qué hablamos de ese tema, tenemos que accionar. Me parece que hay un tema importante, o varios temas importantes. Entre ellos creo que es la Ley de Seguridad Interior, que no tiene nada de interior, que es una ley para brindarle al ejército, que es una ley que se discutió hace unas semanas en el Senado de la República. No tuvo los alcances, porque son tan inteligentes, entre comillas, el sistema mexicano, este grupo de poder político económico que domina México, que lo mismo les sirve el PRI o el PAN, eso lo sabemos, que también puede servirles Anaya o les puede servir mí, todo depende de quién infle en las encuestas. Me parece importante ese tema, al tema de seguridad interior que se aprobó por los senadores del PRI y del PAN, a los que quizá ustedes pudieron haber votado. Yo ni Dios lo quiera votar por el PRI o por el PAN, prefiero votar por cualquier otro, pero menos por el PRI, por el PAN y por el PRD, que son lo mismo. Me parece que el tema de seguridad interior, brindarle al ejército facultades para que puedan hacer y deshacer sin un marco normativo que los regule, porque además sabemos, y ustedes lo saben porque entran a Google, ustedes lo saben porque entran a YouTube, ustedes lo saben porque quizá tuvieron algún pariente, algún conocido que fue víctima del ejército. Cuando el ejército desarrolla tareas de seguridad social, de seguridad pública, que le competen a la policía municipal o estatal o federal, se ha demostrado que violan en un 200% los derechos humanos. Esta ley de seguridad interior, que fue una ley dictada desde Estados Unidos, porque no dejamos de ser el patio trasero, no nos conformamos con ser el patio trasero, nos ponen incluso hasta nuestro muro, nos quieren poner a su muro y tenemos que pagar. Es brutal lo que hace Estados Unidos con nosotros y nosotros lo hacemos con Latinoamérica, con los migrantes que vienen de Latinoamérica. Esta ley es una ley dictada de Estados Unidos, es una ley que nos debe preocupar porque le da facultades al ejército para hacer y deshacer, y yo les decía, tiene un marco legal para entregar cuentas y rendir cuentas de lo que están haciendo. Me parece grave, sobre todo grave que los diputados y senadores del PAN y del PRI hayan aprobado esta ley. ¿Con qué cara Meade y con qué cara Anaya van a presentarse en cada plaza pública cuando sus partidos, que son lo que ellos representan, votaron esta ley, pese a que la ONU, que es una organización de países que vela por la paz, hizo recomendaciones para no votar esta ley? A los diputados mexicanos y senadores mexicanos de la derecha, del PRI y del PAN, les valió un reverendo comino. Lo que la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que la ONU propuso para que no se votara esta ley. Me parece también, creo que el Parlamento de Gran Bretaña, cuando estaba la discusión de esta ley o el análisis de esta ley en las mesas de discusión, que quizá no existieron para mí esas mesas de discusión, fueron mesas para cumplir el protocolo, se pronunciaron porque no se votara esta ley. Somos el hazmerreír a nivel internacional porque en México se violan los derechos humanos. Me gustó una estampa, la estampa de Alemania, cuando quisieron incrementar la gasolina, los energéticos. Bastó con que el pueblo alemán saliera a las calles a detener sus vehículos, el gobierno dio marcha atrás.
En México los que marchan son vistos como revoltosos, como gente sin oficio ni beneficio. Pero por fortuna, también lo que me da gusto es que, por ejemplo, Gael García y Diego Luna, que son un referente del cine mexicano, pero además no solamente nacional, sino internacional, decidieron encabezar esta marcha en contra de la Ley de Seguridad Interior. Pues qué bueno que lo hagan, son figuras que tienen un posicionamiento y que lo que hacen están en el foco de los medios de comunicación. Pero no basta con que Gael García y Diego Luna se involucren. Creo que los jóvenes debimos haber salido. Nuestros abuelos ya están de salida, por desgracia, pero los jóvenes vamos a sufrir los embates de la Ley de Seguridad Interior porque incluso nos van a espiar ya de manera legal. Esto es preocupante. Podrán asesinar a civiles inocentes como lo ha hecho el ejército, y lo peor de todo es que esa información, por ley, puede ser considerada como confidencial. Ni siquiera la prensa, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a poder tener acceso a esos expedientes. Es darle facultades al ejército para que sea el todopoderoso. ¿Saben quién piensa así? Estados Unidos. Los mexicanos ni siquiera pensamos en defender la democracia, pero Estados Unidos está pensando en militarizarlas. Y lo curioso es que Estados Unidos no necesita venir a intervenir este país. Como dijo Damián Alcázar, me tocó estar en ese momento histórico cuando hizo su discurso en contra de la reforma energética. En México bastó con que los diputados y senadores se bajaran los pantalones para aprobar la ley energética, la reforma energética, que es entregarle nuestro petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha acostumbrado a intervenir países para robarles su petróleo. La guerra para lastimar a los países que tienen petróleo y que no quieren ceder ese petróleo. En México es muy fácil. Mandan a estudiar a estos intelectuales de Estados Unidos para que hacerlos presidentes y que siendo presidentes se entreguen vulgarmente las nalgas a Estados Unidos. Y lo lamentable es que nosotros vamos dentro de esa entrega. Entonces me parece preocupante esta ley de seguridad interior. Debimos accionar como ciudadanía, como ciudadanos. Estamos esperando que líderes sociales nos encabecen. Nosotros tenemos liderazgo. Vamos a apuntalar a esos liderazgos sociales, pero nosotros debemos ser los primeros que estemos en las calles. Es un tema que me parece preocupante y que creo que los que nos están viendo en esta transmisión en vivo debieran ponerse a reflexionar, salir de su estado de confort. Ese estado de confort donde todo es bonito y todo el mundo pensando en diciembre, porque diciembre a muchos les gusta porque están en el preparativo de sus posadas, porque también llevan años de trabajo y mucho tiempo de estrés. Pero esto nos aprovecha el sistema para aprobar leyes. Mucha gente ni se enteró que existe una ley de seguridad interior que nos va a dar en toda la suerte. Y que hubieron diputados y senadores que lo aprobaron, pese a que organismos internacionales no vieron con buenos ojos esta ley. Y que también hubieron diputados y senadores que dieron la cara y que curiosamente son los diputados y senadores que enalbolan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y que eso, como dijo Diego Luna y Gael García, hay que cobrarles factura. Yo estoy consciente que hay que cobrarles factura a estos partidos lambiscones de Estados Unidos. Decía bien una senadora que a muchos no les gusta su forma de ser, Laida Sansores, en su discurso en el Senado de la República. Estados Unidos nos vende las armas, nos compra la droga y los mexicanos ponemos los muertos. Es un triángulo odioso, no amoroso, un triángulo odioso que nos tiene como un país tercermundista, el patio trasero de Estados Unidos. Yo no quiero vivir en un país militarizado. Decía el baboso de Enrique Ochoa, y le puedo decir baboso porque antes que entre en vigor lo que les voy a decir más adelante, que es la ley Mordaza, ¿no? El baboso de Enrique Ochoa decía que si a los morenos les gusta vivir en Venezuela, pues que se vayan a Venezuela. Pero México está peor que Venezuela. México está peor que Irak. México está peor que Haití con sus pobres. México está peor que África con extrema pobreza. Y creo que no se ha dado cuenta la clase política. Me parece preocupante. Hubo una ley que ustedes conocen mejor que nadie, la ley Mordaza, que yo valoro mucho mi libertad de decir lo que pienso y lo que creo y lo que opino. Y quiero vivir en un país donde no se ha asesinado ningún periodista por decir lo que piensa, por hablar del crimen organizado
que el crimen organizado más grave, el crimen organizado o la pandilla más organizada está en el gobierno priista y panista, eso no nos queda la menor duda. Y lo preocupante es que con esta ley Mordaza se hizo una modificación al artículo del Código Civil Federal para que el artículo 1916, si no me equivoco, tuviera algunas modificaciones, y la gente que acostumbra a comunicar, que acostumbra a tuitear, que acostumbra a hacer análisis políticos, de verdad, algunos lo hacen de manera falsa, pero van a poder ser sancionados si hay un daño moral, si alguien se queja de daño moral. Y lo que hace esta ley, que es gravísimo, que a mí me parece brutal, a mí me gusta decirle estúpido al diputado estúpido, porque no es ningún insulto, es un calificativo, además ganado al pulso por la clase política en México, y hay muchos diputados estúpidos, mediocres, lamebotas y lambiscones, y quiero decirlo cada vez que yo pueda y cada vez que yo quiera, cuando sienta que hay un diputado que no me representa y que está lastimando mis intereses como ciudadano. Y también quiero hablar de temas espinosos como cualquier mexicano, del crimen organizado, del narcotráfico. Quiero hablar también de temas que a mí me interesan como ciudadano, y quiero vivir en un país de libertades. Lamentablemente los políticos no piensan así. Ustedes saben que los medios de comunicación en su mayoría están cooptados, y los únicos mecanismos de desahogo para decir y lo que pensamos son las redes sociales. En las redes sociales hay muchas verdades, hay mucha información también que es face news, que es mentira, pero hay mucha información cierta en las redes sociales que debemos valorar. Me preocupa la ley Mordaza, porque aunque exista, yo voy a decir lo que pienso. Voy a decirle estúpido al diputado que es un estúpido, vendepatria al diputado que es un vendepatria, porque creo en las libertades. Y yo no sé si ustedes quieren vivir en un país donde sus hijos no puedan decir nada, y los que quieran decir algo van a ser tachados de delincuentes. Eso es grave. Como ustedes decían, tenemos que hacer algo. Yo me cansé de no hacer nada, por eso decidí alzar la voz, y que ojalá esto que estamos platicando llegue a muchos jóvenes y se pueda compartir. Y lo lamentable es que la ley Mordaza incluye ahora a los medios electrónicos, al Facebook, y también a los medios alternativos. Si tú dices algo en contra de un diputado y un senador y él se siente ofendido, vas a tener una sanción. La ley Mordaza me hace vivir en una dictadura. Yo no elegí vivir en una dictadura. Me parece preocupante. Por eso el llamado es para que pongamos un ojo al gato y otro al garabato. Sí, me voy a mi posada, pero también estoy pendiente de lo que sucede en la Cámara de Senadores. Viene un proceso muy interesante, un portal, le digo yo. El portal para pasar a otra dimensión. Estamos en una dimensión oscura. Busquemos la luz. En 2018, el PRI y el PAN se vuelven frágiles. Tenemos que salir a votar. Los jóvenes tienen que salir a votar en contra de la militarización del país. Podrán decir es que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores. Basta con que llevemos a la Cámara de Diputados y Senadores otro grupo político, que no sea ni PRI, ni PAN, ni PRD. Busquémosle, hay muchas opciones sanas, o quizás solamente una, pero salgamos a votar. El PRI está acostumbrado a hacer fraude con el 3% del algoritmo, que lo tienen bien estudiado. Siempre utilizan ese mecanismo para hacer fraude. Los fraudes creo se pueden romper. Dicen por ahí, ¿para qué voy a votar por ya saben quién? Si va a ganar, pero se la van a quitar. Todo tiene un límite. Nuestra paciencia también. Y creo que debemos organizarnos hoy más que nunca. Echar abajo las reformas va a depender, sí, de un líder, pero de los mexicanos que salgamos a votar. Por nuevos diputados, con una nueva visión, con nuevos senadores que velen por nuestros intereses. Y por qué no, ser nosotros los que encabecemos esa transformación del país. Me parece lamentable que en muchas manifestaciones solamente veamos a 10 o 20 personas. Se vale ser miedosos, pero por ese mismo miedo, yo sí tengo miedo de vivir en un país donde el ejército está en las calles y decida lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo elegí vivir en una democracia, en un país democrático, no en un país militarizado, no en una dictadura. Sin embargo, no se ve, pero vivimos en una dictadura perfecta, disfrazada de medios de comunicación, de ejército en las calles, de ley Mordaza. Preocupante. Tenemos que hacer algo desde luego.
Soy muy optimista pese a que nos vendieron el petróleo. Somos el país productor de petróleo, un país productor de petróleo por excelencia, y tenemos las gasolinas más caras del mundo. Increíble, eso solo pasa en México. Tenemos una riqueza cultural, minas, oro, y nuestra gente vive en la pobreza extrema. Tenemos riquezas de todo tipo y tenemos pobres comparados con los pobres de África. Eso me parece brutal, la desigualdad es tremenda en México. Pero tenemos que hacer algo en este 2018. El portal se abre y tenemos que dar la cara por nuestros pobres. Un voto de castigo sí puede ser, pero un voto por un proyecto nuevo y distinto. Además, me parece que en el 2018 van a estar frágiles aquellos que nos han dado puñaladas, una tras una, tras una, tras una, tras otra, tras otra, tras otra. Estoy optimista. Ojalá y estos videos sirvan de algo, para hacer conciencia, cuando menos para meter y generar la duda y someter en el debate de la opinión pública, porque muy poco se habla de los temas espinosos. La ley de seguridad interior, la ley Mordaza, que aprobaron los imbéciles diputados, estúpidos y aparte traidores a las libertades individuales, de las garantías individuales, de los derechos humanos. Lamentable la clase política que tenemos. Hay una clase política que nos ha defendido. Sigamos aportando y apoyando a esa gente. Hay actores que valen la pena. No todos son como los de Televisa. O en Televisa también hay actores que valen la pena, me consta. Yo me despido y agradezco este espacio, agradezco este momento. Vamos a seguir hablando de todos los temas. No nos detiene la ley Mordaza, no nos detiene la ley de seguridad interior. Decía José Saramago, nos despojan de nuestra riqueza, nos despojan de nuestras tierras, nos despojan de todo lo que tenemos. Pero hay algo que no nos puede despojar el sistema. Hay algo que no nos va a poder quitar pese a que nos ha quitado todo. Y eso se llama la conciencia. Y tenemos que alimentarla. Porque un pueblo consciente, conocedor, que sabe cuál es la verdad, difícilmente la engaña cualquiera. Cualquiera. La verdad nos hará libres. La verdad nos hace libres. Y como decía José Saramago, la conciencia es lo único que nos queda. Cultivemos nuestra conciencia. Cultivemos el conocimiento. Conocimiento es poder. Y un pueblo que conoce es un pueblo poderoso. Por eso nos tienen miedo. Por eso la reforma energética, por eso la reforma educativa. Por eso nos quieren tener como esclavos. Porque un pueblo pensante se vuelve peligroso. Pero peligroso para los intereses del gobierno.